Hoy voy a intentar hablar, después de darle las gracias a José Mari Larramendi por todas las cosas que ha dicho de mí, voy a intentar hablar muy corto, porque me ha dicho que me va a cortar la palabra a las 7:30, a las 8:30, y el campo que voy a hablar es bastante amplio. Previamente quiero decir que yo, que me formé en los temas de antropología cultural, de etnografía, con José Miguel de Barandiarán y con Julio Caro Baroja, Barandiarán nos solía repetir continuamente que lo no vivido es difícilmente interpretado. Esa es una máxima y es una regla que hay que llevarla a rajatabla, porque si no se puede hacer una descripción de algo, pues de oídas, que se ha leído, pero que no se ha vivido. Entré yo en Aranzadi pues el año 1958, y entonces a mí me interesaba la espeleología. Pero claro, para hacer cuestiones de espeleología, una persona como yo, que era un urbanita, precisaba de la ayuda de gente que conocía el medio. Yo iba al monte y quería buscar dónde había simas, lezeak, cuevas, kobazuloak, pero yo conocía el sitio para subir a la cumbre de tal monte, tal otro, pero me faltaba ese otro conocimiento. ¿Quiénes eran los que me informaban de eso? Pues baserritarras y pastores. De esa manera yo conecté con ese mundo que para mí era muy diferente, y de esa manera hasta hoy sigo trabajando directamente con las personas que me informan. Yo hago de notario de lo que me van dando, de lo que me van diciendo, de lo que veo, porque hago lo que se llama una investigación participativa, no solamente observante, sino participativa. De tal manera que cuando yo me decanté ya por los temas de la antropología cultural, del campo, de lo que sé algo, que llevo más o menos 59 años trabajando en el tema de la etnografía y en el campo de los modos de vida tradicionales, pastoreo sobre todo, pues tenía que ir al campo, tenía que hablar con esos pastores, y esos pastores me comunicaban a mí lo que ellos hacían. Pero yo también les acompañaba a sacar a las ovejas, a buscar las ovejas, a ver cómo estaban ordeñando, a ayudarles pues en el momento del filtrado de la leche, de todas las operaciones que hay en el mundo del pastoreo, que es un mundo muy amplio y muy desconocido. En lo que voy a intentar hablar hoy es primero acercarme a cómo surge el pastoreo, qué es el pastoreo y cómo surge el pastoreo. El pastoreo surge en un territorio muy alejado de nosotros, que es lo que se llama, Gordon Childe le ha llamado el creciente fértil, y está en el Oriente Medio. Más o menos hace unos 10.000 años comenzó el hombre a pasar de un modo de vida depredador y recolector a un modo de vida productor, a ser el que podía tener encerrado en un lugar un pequeño rebaño, y ese rebaño que pudiera, hembras y machos, cubrirse y tener crías, y poder de esa manera seleccionar cuál era el ganado que iba a sacrificar para su propio alimento. Hasta entonces era la caza lo que funcionaba, pero claro, había épocas en que la caza pues no era tan abundante. La caza igual había emigrado a otras zonas en donde la temperatura era mejor, el agua, la aridez del terreno o los periodos largos de sequía hacían que los herbívoros, los grandes rebaños de herbívoros, emigrasen a otras zonas más propicias, y por tanto el hombre tuvo que buscar un nuevo modo de vida para poder mantenerse. Eso se produjo, como digo, hace más o menos
10.000 años, en zonas que actualmente pues son la península Anatolia, entre el Tigris y el Éufrates, la zona del Nilo, la zona del Turkmenistán ruso, bueno, una zona también de Siria y de Irán. Llegó a nuestro país, a Euskal Herria, a este territorio que está en el extremo occidental de Europa, en el Colco, en el Golfo de Vizcaya, pues pasando casi 5.000 años hasta llegar a esta nueva forma de vida. Esto lo sabemos porque evidencias en yacimientos prehistóricos así lo han confirmado. Hay una serie de yacimientos prehistóricos en Euskal Herria en donde se ve que los ovicápridos que aparecen, sus huesos allí, ya son ovicápridos que están domesticados. Ha pasado 5.000 años casi de ese momento del inicio de esa revolución, porque esa sí que es una revolución, es la revolución neolítica, más importante que la revolución última industrial del siglo XVIII y de las últimas, porque si no llega a haber esa revolución neolítica, nosotros no estaríamos en el estadio en que estamos actualmente. ¿Cómo también sabemos qué evidencias, aparte de las paleontológicas, de esos hallazgos óseos en cuevas que he hecho referencia antes, podemos decir que es antiguo el pastoreo? Pues en evidencias lingüísticas. Por ejemplo, hay una palabra en euskera que nos pone en relación con el mundo ganadero, y es la palabra que se utiliza para decir rico y riqueza. Aberatza y aberastasuna tienen una raíz que es abere, y abere no es ni más ni menos que los animales domésticos, la hacienda, los animales domésticos que actualmente tenemos en un caserío o un pastor tiene. Eso es abereak. Pero también hay otras evidencias lingüísticas, como pueden ser los nombres de algunos de los mamíferos herbívoros que están domesticados y que tienen un nombre que no tiene nada que ver con nombres de lenguas latinas o de lenguas indoeuropeas. Por ejemplo, pues Akerra, Zakur, Aria, Iria, que no tiene nada que ver con palabras latinas como puede ser el bos taurus, que es la vaca o el toro, o las ovejas, que son ovis capra, o ovis, o el perro, que es el canis lupus. Pero aquí estamos hablando de Zakur, estamos hablando de Ari, estamos hablando de Idilla o Idie, o estamos hablando de Akerra. Bueno, pero también hay otras evidencias de tipo etnográfico, como pueden ser lo que Barandiarán constató ya a principios del siglo XX, que era que en los yacimientos que excavaban verano tras verano aquellos 3 arqueólogos, prehistoriadores y etnógrafos que fueron Telesforo de Aranzadi y Unamuno, Enrique de Eguren y Barandiarán, José Miguel de Barandiarán Ayerbe, pues que les llamaban cariñosamente los 3 tristes trogloditas, porque iban todos los años, pasaban 3 meses o 2 meses de las vacaciones estivales haciendo excavaciones por toda la geografía de Euskal Herria. Entonces constató Barandiarán, y así lo publicó en uno de los primeros anuarios de Euskofolklore, que fue una revista que él inició en el año 1921, constató que donde encontraban dólmenes y excavaban los dólmenes, muy cerca de los dólmenes, en el derredor de los dólmenes, había alguna
chabola. Y ahí dedujo que el mundo de megalítico, el mundo de dólmenes, cromlechs y menhires, aunque son en el tiempo, han pasado muchos milenios, porque de la cultura dolménica a la cultura de los menhires han pasado varios miles de años, el hombre que había hecho esos monumentos que en general eran funerarios, los había hecho y los había construido junto o al lado de donde había unas chabolas, y que ahora arqueólogos de estos últimos años han constatado, haciendo excavaciones, que hay fondos de cabaña que nos ponen en relación con épocas tan antiguas como 500 años antes de nuestra era. Bueno. Pero también han quedado otras evidencias etnográficas interesantes, como pueden ser el calentamiento y la posibilidad de hacer hervir un líquido en un recipiente de madera. Ustedes dirán, ¿y cómo vamos a hacer calentar un líquido en un recipiente de madera? Pues bueno, no solamente el hombre vasco o el hombre pirenaico o el hombre de la zona franco-cantábrica utilizaba este sistema, sino que también pueblos y etnias tan alejadas como pueblos de la península de Kamchatka, allí en el extremo oriental, en territorio ruso, allí al sur de Vladivostok, o territorios de Canadá, en donde los indios hacen un sistema también de intercambio calórico con pieles que las introducen en un hueco, en un hoyo que practican en la tierra, ponen la piel por la parte que no tiene pilosidad y en ese hunden los puños para que se forme el recipiente, y de esta manera, haciendo así, se crea un recipiente, y sobre ese recipiente echan pues trozos de pescado, trozos de carne, y añaden líquido, y a ese líquido le añaden piedras rusientes, piedras al rojo. Esas piedras al rojo en contacto con ese líquido, con ese agua, hace que la reacción sea tan bárbara que esa piedra, que generalmente suelen ser de piedras sofíticas, pues empieza a flotar en el líquido. Empieza a flotar en el líquido de tal manera que no quema la piel, pero aquí en nuestro país, que se utilizaban kaikus, que eran recipientes monoxilos, o sea, de madera de una sola pieza, pero con unas características muy específicas y que luego explicaré, ahora que están viendo ustedes cíclicamente las imágenes, luego intentaré explicarlas de forma sucinta, ¿no? Pues de esa manera se conseguía hacer hervir un líquido introduciendo unas piedras que aquí en nuestro país se les llama chucunarris, caikuarris o esnearriac, y no quemaba el recipiente, pero es que rompe a hervir más rápido que si esos recipientes, los reales, tienen una capacidad de cerca de 3, 4 hasta 5 litros de capacidad para ordeñar a las ovejas, Bueno, pero luego de ordeñado a las ovejas y hecho el queso en otro recipiente que se llama baza, queda un suero, queda un líquido que es el gazure. Ese suero calentado hasta casi hervir, hasta los 98 grados más o menos, entonces sobrenada un producto blanquecino que es el requesón, la cemberena, que es como se le llama también. Y entonces eso se recoge y se puede comer porque es proteína pura. Nosotros aquí no estamos acostumbrados a eso, pero en territorio de Iparralde, tanto de Baja Navarra como de Zuberoa, se estima mucho el requesón. Bueno, ese sistema arcaico de calentamiento es importante y es muy antiguo. La utilización de vasos de cuerno.
porque haciendo una sección de un vaso de un buey, una sección cerca de la raíz del cuerno, se puede obtener un recipiente que sirve para poder llevar el pastor en su morral, en su zurrón, en su albazorroa, que es como se le suele llamar, pues un vaso para beber de los manantiales que él conoce. La utilización de taloaskeak o chaliak, que son recipientes de madera que sirven para poder comer los productos que se han guisado en el becosue, en el fogón bajo, y que son de madera. Algunos son de madera de haya, también los he visto de madera de nogal, o el chali, en donde también comían los carboneros la comida que no era tan diversa y tan especializada como la que tenemos ahora, sino que se convertía un día sí y otro no en baba beltzak o babarrunak y patatak y babarrunak y patatak, y un poco de tocino y un poco de chato de vino y nada más. Ahora no, ahora que el lunes voy a preparar no sé qué, el martes no sé cuántos, y estamos continuamente cambiando de comida. Pues la comida la servía el icazquiña, el marmitón de la cuadrilla de carboneros, la servía en un recipiente de una especie de plato con asa, que era chalía, se llamaba a ese recipiente. La utilización de un código de señales con marcas hechas a tijera en las orejas de los animales, tanto de vacas como de ovejas, como de cabras, para reconocer la propiedad del ganado, del rebaño. La utilización de ocres naturales para marcar las ovejas, pues la que está pues con un poco de diarrea, la que tenemos que ponerle una inyección, la que tiene que amamantar al cordero, la que está empachada. En un rebaño pues de ovejas lachas, los rebaños no son excesivamente grandes, son de 350 a 500 ovejas, pero las ovejas que hay en el país, en otra zona, en la zona meridional de Navarra, en toda la zona de los valles pirenaicos de Navarra, desde Aezkoa hasta el límite, el confín con Aragón, tanto valles de Roncal como de Salazar, pues son ovejas de raza rasa navarra. Y los rebaños, pues muchas veces superan las 2.500 cabezas. Entonces, saber cuál es la oveja que tiene una cría en la borda y que hay que llevarla para amamantar es muy complicado. Para eso se le ponía con un ocre natural. Ahora no, ahora utilizan un lápiz, un lápiz grueso, casi como el micrófono ese, que tiene una pasta azul o roja o amarilla, con la cual marcan y saben cuáles son las ovejas que tienen que hacer o separarlas del rebaño. La utilización de trampas para eliminar lo que para los pastores y ganaderos son alimañas: el lobo, el oso, el zorro, la garduña, el lepachuri, la herviñurea. Todos estos animales, pues para el hombre que vive en el campo y que vive pues con justo lo que tiene un pequeño gallinero y que le dan unos pollos, y luego tiene también un gallo y tiene gallinas que le dan huevos, pues el que entre en el gallinero una garduña o un lepachuri o una herviñurea o un zorro, pues convendrán conmigo, pues que yo he conocido y tengo registrados, pues que igual al pastor en una noche pues le han matado pues 22 o 23 gallinas, con lo cual se queda sin huevos que le están produciendo, huevos de los de verdad, de los de verdad, alimentados con un baracurcullo por aquí, una barea por el otro lado, una simiente por el otro sitio, y que son huevos riquísimos. Y entonces
este pastor tiene que buscar sistemas ingeniosísimos para acabar con esa alimaña, que para él es alimaña. Lo mismo ocurre con los zorros y lo mismo ocurre con los lobos, que lobos todavía en Euskal Herria tenemos algunas zonas loberas, zonas de la parte sur de Álava, Sierra Garobel o Salvada, Sierra de Guibijo, Montes de Ordunte, tierras de las encartaciones como puede ser el Valle de Carranza, pues ahí de vez en cuando aparece el lobo, que, pues claro, el lobo que ha estado desde miles y miles de años entre nosotros, pues si ve que tiene una oportunidad y el pastor no está cuidando el rebaño, pues igual coge 2, 3 o 5 ovejas, o lo que todavía es peor, asusta al rebaño y el rebaño en algunas ocasiones se despeña. Hace muchos años, hace más de 30 años, recuerdo que hubo un desgraciado accidente en un territorio de Guipúzcoa, concretamente en la zona de Leaburu, cerca de la cantera de Chispiri y cerca de Gaztelu, en donde el pastor tenía las ovejas tendidas en los pastizales debajo del Larte o del Erroispe, y parece ser que algunos perros asilvestrados asustaron al rebaño, y este rebaño, pues asustado, empezó a correr y cayó por el cantil de la cantera, y ahí murieron más de 200 y pico ovejas, caídas, despeñadas. Bueno, para ello el pastor ha buscado sistemas de trampas ingeniosísimas para acabar con lobos, con osos, en la zona pirenaica, en la zona de contacto con Bearn y con el Valle de Roncal, pues todavía hay algunos osos, algunos que ya han sido traídos e introducidos desde Yugoslavia, de la antigua Yugoslavia, quiero decir, y entonces, pues ahí está la pugna siempre de ganaderos y pastores contra personas defensoras del medio ambiente y de la fauna autóctona, que son autóctonos, porque ellos están aquí desde hace muchísimos milenios. Bueno, hay otra cosa que tengo que decir, que es que existen varios tipos de pastoreo. Existe el pastoreo estante, ese pastoreo con oveja lacha de ese caserío que tiene 20 o 30 cabezas de ganado ovino y que las deja en sus celayac o velarsorok o velaceac para pastar, y que algunos que tienen por ejemplo pues un chalet en los entornos de algunos pueblos nuestros, pues en vez de tener cortacésped, pues lo que ponen es 3 o 4 o 5 cabezas de ganado ovino, que les hace la labor y además encima no tienen que trabajar, y es muy agradable ver unas cuantas ovejas por allí, ¿no? Bueno, ese es un ganado estante, el que tiene esas 60 o 80 cabezas de ganado, pero que no sube a la chabola, no hace ese trayecto desde el valle hasta donde está la chabola y pasa en la chabola más o menos desde mediados de mayo hasta Todos los Santos, en la chabola. Digo, pasa porque ahora ya no pasan, ahora suben y bajan en general, pero cuando yo empecé a hacer el trabajo hace 55 años, los pastores estaban en la chabola en unas condiciones paupérrimas, abandonados y dejados de la mano de Dios, porque no tenían ni agua corriente, algunas chabolas no tenían ni chimenea de escapahumos, no había ventanas en la chabola, el humo del beco sue
salía por donde que podía entre las piedras de los muros de mampostería en seco, muros en seco de piedra, que a lo más pues estaban recogidos para que no entrase tanta corriente de aire, estaban recogidos con un poco de barro, con cal y arena, y en algunos otros casos con un goroldi yua, o sea, con musgo introducido con un palo en el hueco, porque en algunas chábolas el camastro no era una cama colchón, sino que era un colchón hecho con chillarra, con brezo, una gruesa capa de brezo de unos 40 centímetros de grueso, que, si ustedes saben, la érica cinerea o la érica arbórea, pues es como un pequeño tronquito, y que es bastante elástico, y todo eso colocado en una gruesa capa produce casi como si fuese un colchón flex, y sobre eso ponían un par de mantas y después unas cuantas pieles de oveja, y encima de ellos se ponían una manta y dormían de esa manera. Eso ha cambiado de forma radical. Ahora las chabolas tienen un diseño mayor, son de mayores dimensiones, tienen varias estancias, tienen agua corriente, tienen un baño con lavabo, váter y ducha, y una cocina económica, aunque también siguen manteniendo un bekosue, porque hay muchos días de primavera y del otoño que el frío acucia en la montaña, y hay que encender el fuego, el bekosue, para tener una cierta temperatura en esa estancia. A esos pastores que suben desde el valle a unos terrenos que son del propio pueblo, pero que están ya a una cota bastante elevada, a esos pastores, y que pasan de una zona de pastizal a otra, atravesando igual 2 o 3 municipios, a esos se le llama un pastoreo trasterminante, porque pasan algunos términos, y no son esos otros pastores de transhumancia media, que son los pastores que más o menos a mí me ocupan, que estudio, que son los pastores que ocupan todas las sierras existentes en Euskal Herria. Saben ustedes que Euskal Herria tiene más o menos 20.500 kilómetros cuadrados, pequeñísimo, es como Eslovenia, bueno. Y de esos 20.000 kilómetros cuadrados, solamente 7.500 vierten al Atlántico, vierten al Cantábrico. El resto vierte al Mediterráneo. O sea, de tal manera que Guipúzcoa, que tiene nada más que 1.997 kilómetros cuadrados, una pequeñísima parte de Guipúzcoa también vierte al Mediterráneo. La zona de la cabecera del valle de Leniz, la zona de entre Alzania y Echegárate. Ustedes, si van por carretera, por la antigua Nacional 1, llegan a Echegárate, y de repente empiezan a bajar, y tienen que bajar más o menos unos 700 metros por la carretera hasta que ven confín de Guipúzcoa con Navarra. Eso todo es vertiente mediterránea. Si van ustedes, y yo les recomiendo que vayan, no una, sino muchas veces, a ver unos sitios emblemáticos de Guipúzcoa, que es la cueva túnel de San Adrián, pues ustedes se acercan a la cueva túnel de San Adrián en un paseo precioso desde Ventautzaurte, y van andando por ahí y se encuentran que el río que nace debajo de la cueva de San Adrián, pues va hacia el Mediterráneo se llama el río Alzania, río San Adrián, luego Alzania y luego Urdalur, y de ahí va hacia Alsasua, y de Alsasua se va pues por la Burunda, ¿no? Bueno,
Son dos zonas, pero todo el resto va al Mediterráneo. Esa línea de vertiente, que no sé si han visto ustedes un mapa de Euskal Herria que he puesto en alguna de las imágenes, en esa imagen he hecho un trazado de una línea un poco más gruesa, que es la línea vertiente Atlántico-Mediterránea. Eso es una línea de vertiente importantísima desde el punto de vista cultural. Al norte de esa línea el euskera de teta, como decía Lizardi, Lizardi, que había, bueno, ahí está, creo que tengo por aquí, a ver si no se me va. Bueno, pues ven que entrando en la zona de Navarra hay una parte importante que es la Navarra húmeda del noroeste. Es la Navarra que todavía mantiene el euskera. Es la vertiente atlántica del euskera. Pero es que ahí está también el tipo de hábitat. El tipo de hábitat de la vertiente norte de Euskal Herria y de la vertiente sur es totalmente diferente. Piensen ustedes un poco en cómo son el poblamiento de Guipúzcoa, Vizcaya, la Navarra húmeda o la zona de Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa. Es un hábitat disperso, en donde el término municipal está salpicado por pequeñas fermes o granjas o baserriak situadas como salpicadas en el territorio, y eso ustedes lo pueden ver perfectamente si se asoman, por ejemplo, pues a Lazcaumendi y ven todo el valle de Amézqueta, o van a la zona de Regil y van desde el mirador de Regil y ven que los barrios que tiene Regil solamente hay un casco donde está la iglesia parroquial de San Martín, pero todo el término está salpicado de caseríos que no superan la cota de los 650 y en algún caso extraordinario los 700 metros. Hay que tener en cuenta que uno de los caseríos más altos de Guipúzcoa es un caserío que está en Bidania y que hace unos pocos años se deshabitó y estaba a pocos metros de 700 metros sobre el nivel del mar. Luego otra zona es en la zona de Ugaztegui, cerca del barrio de Araoz de Oñate, y en un territorio cercano a la zona de Andarto y a la zona de Gurisha-Zelaya. Bueno, pues ese hecho de esa línea de vertiente es importantísimo también porque ahí se ha mantenido el euskera, y se ha mantenido el euskera en principio por eso que he dicho yo del hábitat disperso. Hay que tener en cuenta que si nosotros bajamos esa línea, los pueblos en principio son pequeñas aldeas en torno a la iglesia, a la casa del concejo o ayuntamiento, a una tienda que es digamos el anticipo de lo que es un supermercado, que es una tienda pequeñísima, pero que no se sabe, por arte de birloque, sacan de todo de esa tienda, y además es taberna, y además es ostatu, y es de todo. Yo no entiendo, pero cómo pueden sacar de esa, todavía existen algunas, pero luego alrededor de ese pequeño núcleo de cívico, cultural, lúdico y religioso, están las 20 casas o 30 casas que forman esa aldea. Pero de ahí a otro pueblo hay más o menos 2 kilómetros, kilómetro 800, 2 kilómetros o 3, y hay otro pueblo que también otra vez forma ese aspecto, pero que no está el hábitat disperso. Y sin embargo, si bajamos todavía más, nos encontramos ya pueblos mucho más coscorras, mucho mayores. La distancia entre pueblo y pueblo ya es entre 4 y 7 kilómetros. Y la aglomeración del pueblo ya tiene una estructura en calles importantes. Bueno, ¿a dónde quiero llegar con esto?
Pues quiero llegar a que el euskera sobre todo se ha mantenido fuerte en las zonas donde había hábitat disperso, habida cuenta de que ya existían desde el siglo XVIII, finales del XVIII y XIX, escuelas normales en los pueblos, y en el pueblo el boticario, el cura y el maestro eran los que ejercían la autoridad por encima de todo. Y entonces, como estaba obligado ese maestro a enseñar en castellano, en español batúa, pues esos niños estaban controlados cuando salían del colegio, de la escuela, estaban controlados por el maestro que había salido de la escuela a comprar algo o a casa del boticario, y entonces oía a los niños que estaban jugando, que estaban hablando igual en euskera, y entonces les aplicaba un castigo. Sin embargo, en el hábitat disperso, esos niños de la escuela salían 3 a un caserío, 2 a otro caserío, otros 4 a otra barriada o subbarriada, en donde el control de ese maestro no estaba encima. Entonces ahí se ha mantenido mucho más firme y fuerte el euskera. Por eso esa línea de vertiente es importantísima, importantísima. Podríamos hablar de estructura de las casas y de muchas cosas, pero que no es el caso. Bueno, luego existe el otro tipo de pastoreo, que es el trashumante. Y el trashumante, entre comillas, porque claro, si nosotros comparamos la transhumancia que se hace en Euskal Herria con la transhumancia que se hace en Asia, o que se hace en España, en zonas en donde los rebaños, grandes rebaños de ovejas merinas trashuman, pues desde la zona de Soria, de Montenegros de Camero, de Viniegra de arriba y Viniegra de abajo, hasta la Extremadura, aquella canción que sabrán ustedes, ya se van los pastores a la Extremadura, ya se queda la tierra triste y oscura, ya se van, ya se van marchando, más de 4 zagalas quedan llorando. Bueno, pues es que se iban y se pasaban allí 6, 7 meses. Y cuando volvían, otra vez, pero venían con un elemento de aculturación. Habían estado 6, 7 meses en un territorio que no era donde habían nacido y se habían desarrollado, sino que se había producido una entremezclación de culturas. Eso es lo que ocurre en nuestro país, en Euskal Herria, en la zona de los valles pirenaicos orientales de Salazar y de Roncal, en donde desde tiempo inmemorial, desde 1000 años, están bajando los pastores con sus grandes rebaños de ovejas rasas hasta la zona de la Bardena Real, a tierra baja. Ese itinerar por un camino definido que se llama cañada o cabañera, y que en euskera se llama altzubideak o artaldebideak, hay que recorrerlo pasando varias jornadas, hasta 6, 7 jornadas, andando con un rebaño, pues eso, como digo, de 1500, 2000 ovejas, y descendiendo desde los puertos de montaña de la zona cercana al pico de Ori, o a la zona de Aizkorrigañe, o de la zona de Lácora, La Paquiza, Collado de Raiz, la Budogia, todos los montes que están cercanos a Laní o al Arlás, bajan hasta tierra de la Bardena, a las tierras bajas del Ebro, porque el pastoreo en Euskal Herria se ha dado entre el río Garona y el río Ebro. Los pastores de Iparralde descienden a zonas del Valle del Adur a pasar el invierno, y los pastores de la zona del territorio de Navarra descienden
hasta la Bardena Real, entrando en algunas ocasiones a territorio aragonés. Y ahí pasan también pues gran parte del año, desde más o menos San Miguelada, en llegando San Miguel Pastores a la Bardena, a beber agua de balsa y a dormir a la serena, que dice la copla. Bueno, son tres tipos diferentes de pastoreo importantes. Pero ¿qué zonas o qué áreas de pastoreo tenemos en Euskal Herria, en la Euskal Herria atlántica, o que tiene digamos, una actividad pues también bastante marcadamente atlántica, como pueden ser pues la sierra de Urbasa y Andía y la continuación de la sierra de Sarbil, o la zona por la parte alavesa de las tierras de Encía, Legaire y Turrieta, o la parte alavesa de Gorbea, que también es vertiente mediterránea, como saben. Pero todos ellos tienen un clima que es muy atlántico, no es tan mediterráneo como lo que está más al sur de Andía, toda la zona de los valles de Guesalaz, Allín, Amezcoa Alta, Amezcoa Baja y la zona del valle de Yerri, ya son zonas mucho más secas, en donde el índice de pluviosidad es muchísimo menor. En Guipúzcoa nos cae sobre la cabeza todos los años 1.500 milímetros de agua metro cuadrado año. Quiere decir que si esto fuese impermeable, tendríamos 1,5 metros de agua y no hubiese evapotranspiración, o sea, no se evaporara el agua, tendríamos 1,5 metros de agua sobre nuestro suelo. Sin embargo, en la zona de la Bardena Real apenas caen al año 600 milímetros de agua. Es una diferencia terrible, abismal. Bueno, entonces la zona donde hay ovejas de raza lacha, que es la oveja nuestra es la oveja lacha, pues es la que está situado en el sur tanto de Guipúzcoa y de Vizcaya, y los valles de la Sacana y de la Burunda y de Asparrena y San Millán, en donde están las sierras de Sarbil, Andía, Urbasa, Encía y Turrieta. Estos tres últimos que he dicho están en territorio alavés, los otros en territorio navarro, y por la parte guipuzcoana y navarra, Aralar guipuzcoano, Aralar navarro, luego la sierra de Alzania, la parte de Aizorri, Zaraya, y luego ya tenemos el macizo de Gorbea. Y luego hay una serie de sierras interiores que podrían ser el Hernio, Gazume y Zarraitz, o la zona costera de Arno, en donde también hay algo de pastoreo, o las zonas de alrededor de Amboto y de la zona de San Antonio de Urquiola. Y eso es en un rapidísimo descripción las zonas en donde hay pastoreo activo de cabaña, en donde la chabola, que se llama en euskera chabola, echola, cayolar, pues está situada en un lugar que se llama majada. Y la majada en euskera, se llama saroya, saboya, saya, sarobe. Tiene muchos nombres. Y la saroya está formada por una serie de construcciones. Y voy a intentar enumerar una majada tipo. Una majada tipo tiene
generalmente las majadas suelen tener 2, 3 chabolas, hay alguna de 5 y de 6, pero son muy pocas. Entonces, esa majada tiene una chabola y esa chabola tiene una serie de dependencias o anejos. Está la chabola propiamente dicha, está una pequeña borda o chabola con una construcción de cubierta de peor calidad, porque no tiene hasta hace poco no tenía cubierta de teja. Y ahora que hablo de la teja, tengo que decir una cosa importantísima, que como todas estas zonas que he enumerado, casi todas ellas son pastos comunales, son zonas de uso y disfrute por parte de ganaderos y de pastores, uso y disfrute, que se llama usufructo, pero no son propiedad de los pastores ni de los ganaderos. Pueden hacer uso y disfrute de las aguas, de los manantiales y de las fuentes y de los abrevaderos, de la hierba que crece naturalmente en el lugar y también de la leña que es caediza, o sea, la leña caída, o la leña que le ha marcado el guarda, no otra, no puede talar un árbol a su capricho. Todo eso es derecho que tiene el pastor en la majada. Y tengo que decir que hasta más o menos 1936 las chabolas en los pastos comunales no tenían cubierta de teja, porque la teja en el País Vasco es un símbolo de propiedad. Recuerden ustedes que debajo de un mugarri, ya sea un mugarri de un término municipal a otro, los límites, los confines, los mojones, pero también entre caserío y caserío, entre propiedad y propiedad, están con una piedra que en algunos casos está tallada y labrada por una arguiña, por un cantero, pero en otros casos es una piedra un poco significativa, un poco especial, que tiene una forma pues un poco pues que se significa del terreno. Pues debajo de esa piedra, para ver que no es una piedra cualquiera, hay un trozo de teja y hay un trozo de carbón que tiene un significado simbólico importante, que es la teja es símbolo de propiedad y el carbón es símbolo del fuego del hogar. Ustedes saben que antes, en los documentos antiguos, no se contaba a la gente por el número de habitantes o de almas en general, sino se cantaba por fuegos. Este pueblo tiene 12 fuegos, es que había 12 hogares que tenían becosue. Y esa familia era, no como ahora, que son de 3 o 4 personas la familia, a lo más. Eran enormes, eran familias igual de 12, 13, más 2 morrois, más los mutilzar pues las nescazarras, y todo ese conjunto de personas trabajaban en ese caserío que era una especie de entidad autárquica en donde se producía, se hacía la artesanía, se hacían las sillas, los cestos, se arreglaban los cierres, se hacían los quimus o los injertos, y se tenía ganado granado y ganado menor. Todo el conjunto, se utilizaban los frutales, se hacía el membrillo. Todo ese conjunto, casi no se veía dinero metálico. ¿Cuándo se veía ese dinero? Pues cuando había una feria y se llevaba alguna checorra o algunas ovejas o algunos carneros a vender, y de ahí salía algo de dinero para poder hacer alguna compra especial. Lo demás, casi todo era o por intercambio, pues que la Felicia pues sabe coser y yo, sin embargo, tengo unas manzanas reinetas tipo de Rechil Sagarra muy buenas, y entonces le intercambio, y entonces ella me prepara y me hace un corte de algún vestido para alguna cosa. Pero eso ha llegado hasta casi nuestros días, no es una cosa tan antigua. Bueno,
Luego, junto a esa chabola, que ya digo que la chabola con teja es una cosa relativamente moderna, yo he conocido chabolas en las sierras de Euskal Herria, más concretamente en Sierra Andía, chabolas en donde la única pieza de madera que había era los tablones que formaban parte del camastro y la puerta de madera, el marco de la puerta. Todo lo demás, la chabola, la cubierta, era de losa formando una bóveda falsa, una falsa cúpula, y ahí vivía el pastor, con unos muros de piedra que he medido de 1 metro de grueso, y utilización del hueco interior no más de 3 metros. O sea, para 3 metros por 3 metros había que hacer una pared de 1 metro de grueso, más toda la cúpula de piedra, de losas de piedra, de arrilosas colocadas por el sistema de rebasamiento. Son técnicas muy antiguas que ahora parece que se están descubriendo, la gente lo está descubriendo. Arcuec, la senda de los Arcuec, y todos yendo a Aralar a verlas. Eso es una cosa antiquísima, ¿no? Antiquísima, y que se conocía desde hacía mucho tiempo. Bueno, junto a esa chabola está otros edificios que son el lugar en donde se ordeña las ovejas, una escorta, o artiscuna, o geistoki, o muidera, que todo es lo mismo. Es el sitio en donde se mete el rebaño, es un pasillo estrecho hecho con paredes de piedra en seco o con egurre siek, con varas de avellano entretejidas, que formaba un lugar en donde se encierra al rebaño a la mañana y se ordeña una por una a las ovejas, estando el pastor en cuclillas, como era antiguamente, porque yo estoy ahora hablando no de lo que se hace ahora, sino de lo que se hacía hasta hace más o menos 20 años, Y entonces el pastor sabía cuáles eran las ovejas más ariscas y más movidas, y las iba arrinconando con unas atacas o langas, y las tenía para el final. Y previamente iba ordeñando las otras y las iba soltando, y se ordeñaba con la marmita de chapa cincada o de chapa estañada, o en otros casos, pues caicus que siguen teniendo la forma del caicu de madera, pero que son de acero inoxidable o de duraluminio. Bueno, y ese recipiente se coge entre las piernas, entre los muslos, y el pastor, colocándose en cuclillas, pues ordeña una por una a unas 250 o 300 ovejas. Por eso hace bastantes años, por no decir muchos, hice una comunicación para un congreso de estudios pirenaicos, o no sé dónde fue, que se titulaba "Los pastores no hacen aeróbic". Y la gente se quedaba mirando el tablón de las actividades de aquella sesión de mañana o de tarde con las comunicaciones. Dice, ¿y esto? Y digo, claro, es que un pastor primero tiene que ir a la mañana a buscar el rebaño, que si ha hecho buen tiempo ha subido pues 2 kilómetros o 3 kilómetros a la zona donde sopla un fresquito, y entonces lo tiene que bajar, lo mete dentro de la escorta, ordeña en cuclillas, una por una. Estar en cuclillas es una tensión terrible, y luego tiene que soltar las ovejas una vez ordeñadas y las deja otra vez, que vuelven por su andada a los sitios que van, y al atardecer otra vez tiene que volver a hacer esa misma. Pero aparte, como no hay grifo con agua corriente, hay que ir a buscar el agua a un manantial. Y hay que ir a buscar agua a un manantial, pues con un palo que se llama udetacaumaquilla, que es un palo grueso de madera que tiene dos muescas grandes en los extremos, y de esas muescas cuelga
una marmita, pues más o menos de una capacidad como de 20 litros de líquido. Y entonces con esa marmita colocada una en un extremo y otra en otro extremo y colocándosela sobre el hombro, pues vete a una fuente que está pues igual a un cuarto de hora de donde tienes la chabola, para recoger el agua y volverla a subir. Recuerdo un amigo mío hace muchos años, concretamente era el año 67, pues me dejó a cargo de la chabola porque tenía que bajar a Andoin. El pastor se llamaba Fausto García de Albéniz y Ruiz de Alegría, tendría ahora 120 años. Y me dejó y me dice, oye, Fermín, ya me llenarás las marmitas, me traes el agua de la fuente del puerto y me traes con el palo y tal. Ah, bueno, ya te traeré, hombre, sí, hombre. Jojo. Se va el pastor al pueblo, a Andoin, a hacer unas gestiones. Yo voy a la fuente, que estaba pues como a un cuarto de hora de la chabola de Cuartandi, chabola de Cuartandi, donde luego se ha hecho una serie de televisión que tuvo mucho éxito, que a mí no me gustaba demasiado, pero bueno, pero se hizo en esa chabola concretamente. Y me dejó voy, lleno la marmita, inocente de mí, la lleno casi al borde, pues tendría 18 litros, y la otra también, pongo el palo, intento subir aquello hasta el hombro, empiezo a tirar un poco de agua por aquí, otro poco por ahí, la vacío un poco, me la pongo en el hombro, empiezo a caminar por una pendiente y cada vez que daba el paso, ¡ras!, toda la parte de mis briches, o sea, yo llevaba pantalones de estos de montaña hasta la rodilla, ¡ras!, una cantidad de agua importante. Joder, pues andando casi como las chinas, que andaban así con un pasito así, por fin llegué a la chabola, pero casi con la mitad de cada una de las cancartas de agua. O sea que es muy complicado. Este hombre llegaba con un paso, yo no sé cómo lo hacía, pero el paso no se le caía casi, no perdía casi agua. Bueno, pero de esa manera yo aprendí que es muy complicado. Bueno, pues aparte de eso, había que también traer leña, había que preparar y picar la leña. Si se había hecho el esquileo de las ovejas, que entonces se hacía entre San Juan y San Pedro, pues había que acopiar la lana. La lana entonces tenía un precio extraordinario. Yo llegaba a apuntar precios de lana a 147 pesetas hace 45, 50 años. Era una cantidad impresionante. Y ahora, si tú pones la lana ya preparada, ensacada, y la pones en la pista en un sitio bueno donde pueda parar la furgoneta o la camioneta, igual te dan 5 céntimos de euro por la lana. Antes el pastor casi sacaba tanto por la lana que por el queso. Fíjense cómo se han invertido las tornas. Ahora no te pagan nada, ni por la piel de las ovejas, ni por la lana. Bueno. Junto a eso, me están avisando que tengo 5 minutos nada más. Y todavía no he pasado nada más que, bueno, nada. También tenemos otro tipo de chabola, que es la chabola de tipo pirenaico, que es algo diferente. Primero, porque la cota que están las chabolas en la zona del Pirineo son cotas más altas que las nuestras. El pastoreo nuestro se desarrolla entre más o menos 650, 700 metros hasta los 1200. Y sin embargo, en la zona pirenaica estamos entre los 800, 900 metros hasta los 2200, en la zona de Pescamú, cerca de Aní, o Auñamendi,
hay pastoreo. La Paquizalinzola, la Icerola, todas esas zonas son montes con pastizales amplios que están a una cota bastante elevada. Entonces hay unas precipitaciones de nieve enormes y hay que tener la chabola en buenas condiciones para que pase el invierno, en donde sobre la chabola igual cae una capa de nieve de más de 1 metro de espesor. 1 metro de nieve por metro cuadrado pesa más o menos unos 500 kilos. Si fuese 1 metro de cúbico serían 1000, pero como esto es 500. Pero como igual cae más, y como los cabrios y las vigas y los capiros de esa chabola pues están pipí ajotá, o sea, están un poco podridos, pues no resiste esa capa de 1 metro de espesor, que tiene mucho peso, y entonces se hunde la chabola. Por eso las chabolas en esas zonas tienen una pendiente extraordinaria, y las casas del Pirineo tienen unas pendientes extraordinarias, para que rápidamente deslice la nieve que cae sobre ellas en cuanto tiene mucho peso y libere de carga a esa cubierta. Pero también es diferente la distribución. Mientras en las chabolas de tipo Aralar o Aizgorri son 3 partes las que tiene la chabola, que una primera parte se llama estalpea, que es donde está el beco sue y hace el pastor el queso, y una segunda parte que es la camaña, donde está el camastro, y una tercera parte separada por una especie de mampara hecha de madera o de egurresíe, en donde está el gastategui o gastanechea. Está la quesera que siempre tiene que tener, debajo de las baldas que se llaman gastanolac, tiene que tener una atraparroedores automático con sonido y fácil de cargar, que es la satola, que es una que han visto creo ahí, y que claro, cuando llega el shagu a comer la corteza del queso, pues se encuentra que mueve el palito que le sujeta de una forma inestable una muesca que tiene la tabla que lleva encima una piedra de 4 o 5 kilos, y entonces se le viene el mundo encima al roedor, al shagu, y entonces el pastor se despierta, lo saca y lo tira fuera y otra vez lo vuelve a cargar y vuelve a empezar. Y entonces de esa manera libra a los quesos de que sean comidos por los shagus, que no les pasa nada porque los coma un poco, pero claro, luego al vender en un mercado, pues para eso están las echecuandres que llegan, oye José Mari, pero no me vas a vender este queso así, que tiene aquí unos agujeros y por el otro me pondrás mucho más barato y tal y cual, ¿no? Entonces se desperdicia mucho material que le ha costado al pastor mucho trabajo hacer, y por tanto esa chatola, que es como se llama a ese cepo de roedores, está siempre presente en la chabola. Voy a explicar las diapositivas, o no se puede explicar las diapositivas. O que hagan preguntas sobre esto. No, de eso se trata. Vamos a ver. Sí. Creo que es un privilegio tenerte aquí, Fermín. Ya. Y nos gustaría, no te queremos cortar la palabra, queremos seguir escuchándote, ya, pero también queremos hacerte preguntas. Muy bien. Porque estoy convencido que a cualquier pregunta que te hagamos, bueno, pues tú vas a responder con una exposición amplia y vas a seguir hablándonos de la vida y de las costumbres de los pastores. Galderaren bat balego, behatzirak arte denbora bat dugu, baina bederatziretan bukatu nahi dugu, beti bezala. Fermineri galderarik? Bueno, si no hay ninguna, empiezo con un... ¿Puedo explicar un poco esta? Sí. No. Bueno, no, ya se me ha ido. Vota. No. Aquí está la evidencia de eso que decía
que decía Barandiarán, que es la chabola está aquí y este es el dolmen en Legaire. Es un dolmen que le falta la tapa. Bueno, sigue. Bueno, estas son piedras que son hachas neolíticas. Y estas hachas neolíticas, no sé si me oye. ¿Se me oye? Sí. Vale. Son hachas que el vulgo, popularmente la gente las conoce con el nombre de piedras de rayo, porque la creencia es que la ira de Dios contra los hombres, porque han sido pecadores, es que el rayo cae sobre la población y entonces ese rayo es en forma de piedra y se incrusta en la tierra. Con el tiempo esa piedra va saliendo hacia superficie y es el pastor que está en una rastrojera o está en una zona de pastizal que cuando la ha emergido, ha salido al exterior, la recoge y entonces eso es un amuleto, es un elemento protector, es un talismán contra los rayos. Y por eso a estas piedras se les llama piedras de rayo. Y me podría extender muchísimo sobre esto, pero José Mari me quiere hacer alguna pregunta. Recuerdo que en la última entrevista que te hacían el pasado fin de semana en Noticias de Guipúzcoa, decías que tu trabajo de modo sistemático lo vas controlando en un mapa con cuadrantes en los que has visitado y que has analizado, y cuadrantes que todavía no has visitado. Háblanos de ese mapa. ¿Cuántos cuadrantes tiene? ¿Cuántos vacíos? faltan? Bueno, ¿y cuántos están llenos? ¿Cómo está ese mapa del País Vasco? Bueno, pues tengo muchos cuadrantes cubiertos, pero en modo alguno lo conozco todo, nada. Siempre que yo salgo por lo menos 1 o 2 veces al monte por semana, siempre encuentro cosas, siempre localizo nuevas cosas, siempre algún pastor, algún ganadero, algún leñador, alguien que anda por el monte me informa de algo que no conozco. De tal manera que, como creo que decía en ese reportaje, Guipúzcoa, que es pequeñísima, es un territorio pequeñísimo, pues es el símil que suelo poner es que es como un pañuelo arrugado. Y entonces es muy complicado conocer todos los pequeños valles y subvalles que hay, en donde de repente te asomas, uy, pero si aquí hay 7 caseríos y que no había llegado yo hasta aquí. Están en el fondo, muchos de ellos ahora abandonados, vacíos, pero que han estado ahí. Antes era una maravilla cuando otra cosa que a mí verdaderamente me produce desasosiego es cuando subo al monte y ahora en invierno, esos días de invierno en donde la niebla es de color azulado, esa nieblina azulada o esa calima azulada que hay, antes se veía por doquier chimeneas, humo que salía de las casas, de los caseríos, y ahora casi nada. ¿Por qué? Pues porque tienen o butano o gas natural y hay poca evidencia antes se decía que el humo era lo que decía que había alguien viviendo, para saber dónde había alguien viviendo. Fermín, cuando vas al monte, cuando sales, tú no vas con las manos en los bolsillos, llevas instrumentos de trabajo. Sí, claro. Bueno, yo si no tengo 2 cámaras fotográficas, un cuaderno de fichas, cuaderno de fichas que lo llevo siempre, tanto cuando voy vestido de urbanita como cuando voy al monte, que llevo otro más grande, unas fichas que son autocalcables, y de tal manera que tomo un dato y sale en dos copias con papel eurocalco,
Si no voy con esto, con un metro, con una brújula, con un lápiz y un bolígrafo, no voy. No voy porque no voy a ir al monte y subir a la cumbre, que tampoco es una cosa que me entusiasma demasiado. He subido a a muchas cumbres del país, pero no es lo que más me interesa. Me interesa estar donde está el antropizado, donde está el hombre que ha vivido, que palpita, que ha trabajado en algo, ¿no? Y eso está un poco más bajo. Está un poco más bajo, y ahí entonces tengo que ir con estos instrumentos, con este material, para poder sacar provecho y rellenar unas fichas con las cuales pues dar constancia de una vida que se nos escapa. Yo igual soy un poco necrófilo, pero cuando veo las esquelas y veo los años de las personas, y veo 92 años, 98 años, digo, pobre persona, pero también pobre país, porque ha perdido una parte importantísima de su cultura que se ha ido sin transmitirla, porque ahora no hay transmisión oral, porque ahora estamos todos obnubilados, emborrachados con el iPad, con el móvil, de tal manera que hay 4 o 5 personas y están mirando en la comida, y en un restaurante le ves al individuo con el iPad así, está tomando la sopa, y eso hace que no haya transmisión oral. Y esas personas mayores, que son un pozo de sabiduría, pues al desaparecer, desaparece con él una parte importantísima de nuestro elenco y de nuestro acervo cultural. Sí. ¿Hasta dónde se extiende el modo de pastoreo de Euskal Herria? ¿En Euskal Herria? De Euskal Herria, ¿hacia dónde se extiende el modo pues de pastoreo? Se extiende por toda la cornisa cantábrica y por toda la columna pirenaica, y también en otras zonas más meridionales también. Hay pastoreo, pero en este momento, si uno anda por los valles pirenaicos aragoneses, leridanos, se encontrará que casi no hay ovejas. Yo he conocido Ansó con 40.000 cabezas de ganado, hace 50 años, 40.000. Ahora me costaría contar 8.000. Y que suban a los puertos, que es como llaman a ellos los pastizales de montaña, muchos menos. ¿Por qué? Porque se han hecho unas grandes naves en donde se han estabulado los ganados, y a lo más se sacan a los prados cercanos, pero no se llevan a la sierra, en ese ir y bajar y subir de ese trashumar periódico y estacional que durante milenios se ha venido haciendo. Sí. Vota. Bueno, también tengo que decir que el pastoreo tal y como lo conocemos ahora nosotros, pastoreo de chabola con rebaños de ovejas lachas, y rebaños pues ya un poco coxcorras, un poco importantes, de 250, 300 hasta 550 ovejas por pastor. Eso no es una cosa que viene desde muy, muy, muy antiguo, porque en los pastizales de montaña, hasta el siglo XVIII no se permitía subir con ganados que no fueran del propio pueblo. Y entonces, si esa comunidad de pastos, ahí sobre todo lo que había era puercos, había cerdos. Pero a partir del siglo, finales del XVIII, empieza a haber rebaños que suben a los montes a aprovechar durante el verano las hierbas, el agua, en pequeñas chabolas que
como digo, no les será permitido tener cubierta de teja. Sí, con respecto a el perro como elemento accesorio o ayudante del pastoreo, dos preguntas respecto a eso. ¿Es algo reciente? ¿Es algo históricamente antiguo? Y por otro lado, ¿es algo exclusivo de Euskal Herria o hay otras áreas geográficas donde el perro también ayuda al pastoreo? Bien, el perro tal y como conocemos nosotros ahora, no sé si me oye, el perro tal y como lo conocemos ahora, Artzaitzapurra, el Ilechua y el Gorbea, es un perro que ha entrado con los rebaños, para estar con los rebaños, más o menos a principios del siglo XX. Antes lo que había, cada pastor tenía un perro grande, un perro que se llamaba Arzanora. Era un perro mastín, un perro de defensa, que protegía al rebaño de los ataques de los lobos. El último, no, ya saben que hay siempre, los periodistas suelen hacer una cosa que es, y escritores también, ¿no? El último cucharero, el último lobo, es como esas no se debe decir, ni el último, ni nunca, ni siempre, todas esas palabras no se deben de decir. El último lobo que se tiene constancia en la sierra de Urbasa, pero que había casi todos los años o casi cada 2 años, es uno que cazó un señor que se llamaba León Aramburu, que era de Artaza, del valle de Amezkoa Baja, y que, creyendo que estaba en una batida de caza de jabalís, cazó el año 1924 en un punto que se llama el Hoyo de los Lobos, en la zona cercana a la venta de Zumbelt. Y el siguiente lo cazó un pastor que ya falleció, Garmendia de Charri Aranaz, hace unos 30 años. Y lo cazó también en la sierra de Urbasa. Pero en ese ínterin no había lobos y, por tanto, el pastor, para ayudarse, buscó a un perro al cual le enseñó a andar con las ovejas, recogerlas con un silbido o con «Eongeli, las hay, y yo», con una serie de gestos y de órdenes. Recogía el rebaño y lo bajaba a la majada a ordeñar. Pero también en otras partes de Euskal Herria, en zonas en donde los rebaños eran de ovejas rasas, de grandes rebaños, había jerarquía de pastores. Estaba el mayoral, que igual no era el propietario, porque otra de las características del pastoreo de oveja lacha es que el pastor generalmente es el propietario del rebaño. En los grandes rebaños de ovejas rasas hay un ganadero que tiene dinero y que tiene pastores a sueldos. Y dentro de los pastores a sueldos hay el mayoral, y hay el pastor, y hay el rabadán o rapatán, que es el que hacía las veces de buscar agua para la chabola, buscar leña para la chabola, hacer de persona que buscaba corriendo al rebaño y lo recogía y lo bajaba. Chicos de 7 a 12 años. Luego de ahí ya pasaban a tener otro nivel, ayudantes más importantes. Porque claro, manejar un rebaño de 1.500, 2.000 o 2.500 ovejas no es cosa fácil. Aunque hay que decir que las ovejas rasas son mucho más gregarias, están todas así amontonadas. Las ovejas lachas son un poco más a la sanfazón, andan cada una por su lado, o 4 o 5 metidas debajo de un árbol si hay mucha calor. Entonces se pone
4, 5 o 10 ovejas debajo de la copa de un fresno o de un haya o de un espino aislado, y se ponen en Avarolecu, se refugian en los momentos pues que van de las 12 del mediodía a las 2 de la tarde, en donde el sol casi cae verticalmente en verano, ¿eh? Entonces, no sé si le he contestado a la pregunta. Los pastores... no, efectivamente, no. En la zona pirenaica, en los valles catalanes, también hay perros de pastor. Y es más, ellos son los que introdujeron los concursos de perro de pastor, habida cuenta que el que fue alcalde de Oñate, Reyes Corcóstegui, que era un montañero extraordinario y uno de los socios fundadores de Aranzadi, pues era un hombre muy sensible en estos temas, y como andaba por el Pirineo, se enteró de que allí, en la zona de Cataluña, del Pirineo catalán, se hacían unos concursos de habilidad de los perros de pastor. Y se dijo, Reyes, esto me lo tengo que traer aquí a Euskal Herria. Y de esa manera se iniciaron los concursos de perro en la campa de Santa Lucía de Oñate. Bueno, los perros mastines llevaban en el cuello un collar de pinchos, un collar de acero, que se llama carlanca, y que creo que en este sucesivo pasar de las diapositivas o de las imágenes lo habrán visto. Se le ponía en el cuello, y entonces cuando una manada de lobos quería atacar a los mastines, se encontraba con las fauces que mordían sobre pincho, y entonces era más fácil de defenderse el pastor de los lobos. El perro pastor, quiero decir, el mastín, el arzanora. Fermín, aunque el tema pueda resultar no muy diplomático, no quiero perder la ocasión de pedirte que nos ayudes a entender el conflicto de lo que está pasando con las pistas de Aralar. Como tú bien dices, allí hay algunos usufructuarios, Artzañak, pero también... Y ganaderos, abelzainas y... Pero también hay otros. Pero también hay otros, que son los carniceros de los pueblos de Goierri, que después de trabajar en una fábrica, exacto, quieren subir a dar de comer a sus animales, no tienen mucho tiempo. También, bueno, los intereses no son exactamente coincidentes, y todo eso ha producido un revoltijo y un conflicto que en este momento, bueno, pues lo tenemos encima de la mesa. ¿Nos quieres ayudar a entender qué es lo que está en juego y cómo podemos comprender esa historia? José Mari, no te voy a decir ese tópico, me alegro que me hagas esta pregunta, porque no me hace ninguna gracia hablar de este tema. Pero bueno, voy a decir 4 pinceladas, que es la siguiente. Pastores, para concretar sobre la zona, pastores que hay en Aralar son 41. Y entre pastores y ganaderos, que no todos son de esa tipología que has enumerado tú, pues hay hasta 121 o 122. Pero claro, esa superficie que es Aralar guipuzcoano, que tienen derecho los pueblos congozantes, que son 15, y que forman lo que se llama Bozue mayor y Bozue menor, y que para subir a la sierra tienes que tener tarjeta ganadera, estar dado de alta en tarjeta ganadera, y tener al menos unas cuantas cabezas de ganado ovino y también de ganado granado, de ganado vacuno y equino, pues efectivamente muchos de esos ganaderos no son ganaderos
puros, sino que son, pues, que han invertido y han comprado reses, como tienen derecho de uso de los pastos y de la hierba y del agua de los pastizales, pues hacen usufructo de ese territorio. Pero lo que antes era el subir a pedibus andandibus, o con una caballería montado en una yegua o en un burro, pues ahora se sube en un todoterreno, en 4x4, en un Land Rover o en un todoterreno impresionante, que también tienen derecho, porque los pastores sí que tienen que estar en la chabola, sobre todo desde que suben hasta que dejan de ordeñar las ovejas. Y esa época es, en los pastos de Aralar guipuzcoanos se abren el 1 de mayo. Pero muchos pastores apuran la estancia en el valle o en el pueblo porque tienen una nave moderna, bien preparada, con sistemas de ordeño mecánico, con parrillas para que las ovejas estén en seco y todos los excrementos caigan debajo de la parrilla, con pesebres con cinta que se van llenando, o sea, está automatizado, muy modernizado, y además están ordeñando las ovejas, porque las ovejas que se empiezan a ordeñar tradicionalmente más o menos desde finales de diciembre, primeros de enero, hasta más o menos el día de San Fermín o de Santiago, pues si empezamos a subir al monte a primeros de mayo, que generalmente suelen subir hacia el 15 de mayo, 10, 15 de mayo, pues están hasta el día de San Fermín ordeñando. Hasta hace poco tiempo, hasta hace 4 o 5 años, no les estaba permitido oficialmente hacer quesos en la chabola, porque no tenían sello sanitario. O sea, si sube un inspector de sanidad, pues no les deja. Pero hombre, otros pueblos del Pirineo hacen quesos y con unas condiciones igual peores y siguen haciendo el queso y no pasa nada. Pero bueno, aquí hay una ley y por ley no podrías. Pero ahora se ha hecho una inversión importantísima haciendo unas chabolas en donde se ha hecho una quesería con material de acero inoxidable, cubas de acero inoxidable, cuba de refrigeración de acero inoxidable, cuba de cuajado de la leche, sistema de ordeñado mecánico, en el monte, en la sierra, que cuesta un dineral y que eso lo puede abordar siempre que sea un matrimonio joven y que tiene un largo periodo para poder amortizar todo ese gasto. Pero el hacer el queso, que se ha seguido haciendo en la chabola con unas condiciones que digo son 1000 veces mejores que las anteriores, porque aunque no todas las chabolas tienen todo este equipamiento para hacer lo que se llama ahora mendicogasta, sí se hace queso en la montaña. Y ese queso se hace en unas condiciones higiénico-sanitarias mejores que las que se hacían pues hace 30 años y muchas anteriores. Yo he conocido las chabolas con candil de acetileno y con candil de crisello de aceite, para iluminarse. Ahora el recipiente para ordeñar, como he dicho antes, es de acero inoxidable. Muchas de las chabolas tienen agua corriente. Se puede limpiar los instrumentos de elaboración del queso. Los pastores ya no hacen el queso midiendo la temperatura, metiendo el dedo o el codo, que es un poco como suele ocurrir algunas veces, ahora ya no, pero que yo he visto muchas veces en San Sebastián,
pues sitio donde en Donostia, pues en la parte zarrian, pues los pinchos, ¿no? Y hay beltz bat eta tortilla hori zera beroa edo epeltsua, y para hacer mirar hacían así, tocaban así, epeltsua, bai. Bueno, entonces esa medición de la temperatura metiendo el dedo, que vete a saber dónde ha estado 5 minutos antes, pues era el termómetro. Pero claro, tú metes la mano en un líquido que está a tu misma temperatura y no sabes si estás en medio acuoso o en medio gaseoso. No sabes si estás fuera o dentro. Y eso es la forma de medir. Ahora no, el pastor, aunque no tenga el equipamiento de Mendico Gasta, hace con termómetro temperatura 32, 33 grados para cuajar, temperatura de rotura 39 grados. No se usa malacha, que es el batidor con el que se rompe la mamilla, la gastamamilla, para que se produzca se decante lo que es el matón o matolla, se decante al fondo y quede el suero. Pues ya no se usa de madera, se usa de acero inoxidable para batir. Bueno, esto es una para destetar, es un muturreco para destetar a las terneras. Hay un refrán castellano que dice, la letra con sangre entra. Entonces, al ternero que se quiere destetar en el monte, le ponen ese muturreco con unos pinchos afilados de acero, va a donde la madre, donde la vaca, a buscar el pezón y le pega un hostico de manda madre que dice, oye, algo pasa aquí, joder, ¿qué pasa con esto? ¿No? Y deja ya de ordeñar. Hay otros sistemas más suaves, que no sé si he traído aquí, que es ponerles en la nariz una madera, y de tal manera que cuando va a levantar la boca para coger el pezón, pues se encuentra con la tabla que le cierra, ¿no? Y sin embargo, cuando está caído, pues esto puede pastar. Bueno, ahí está, es más inteligente este sistema. Pero es más inteligente, pero igual menos efectivo, porque hay de estos terneros que son muy espabilados y que hacen que lo suben para arriba y lo mantienen para arriba y tetan a la madre. Bueno, a ver, más preguntas. ¿Cómo, Mike? Bueno, O sea, a ver. bederatzirak eta 10 minutu dira. Bi ohartxo. Datorren larun batean amazazpi, el día 17, sábado, vamos a celebrar la Asamblea General de Zarautzón. Vamos a renovar nuestro traje. Vamos a revisar los estatutos sociales y vamos a proponeros algunos cambios a los que sois socios y querráis participar con nosotros en la Asamblea General el día 17, sábado a las 11 de la mañana. Por un lado, 16, barkatu. Larun bata amasei, goizeko amaiketan. Bueno, y un segundo aviso, el próximo lunes, día 4, vamos a celebrar un acto que es solo para socios. Zarautzón Solasean. Hemos celebrado algunos y este lunes vamos a abordar un tema, bueno, pues también histórico, que es la historia del diario Egin. Los 3 secuestros que ese periódico ha tenido, no uno, sino 3. Esta es una reunión limitada a la que invitamos solo a los socios y no más de 15 personas. Ese es desde las 6 de la tarde hasta las 9, con pinchos terminamos para una tertulia tranquila. Bueno, y de este modo terminamos las actividades de este año 2017. Eskertu zuedanok por
por vuestra ayuda, por vuestra presencia y por vuestro apoyo. Ya estamos preparando el programa para la primavera del año 2018. Hau esan da, eskatuko nizueke txalo benetako bat, bero-beroa Ferminentzako. Eskerrik asko. Para otra vez voy a nada más que proyectar las imágenes y comentarlas, porque se han quedado no 1000, sino muchísimas cosas en el tintero. Muchísimas. Bueno, mila esker por aguantarme y por la asistencia de todos ustedes. Agur. ¡Yapa!